105, Sí. 125. Bueno, si las cuentas están todas bien hechas, ese sería el resultado. Después, si sumamos todo, comprobemos, si sumamos toda la cantidad de litros que tienen todos los barriles y todo está hecho de forma correcta, me tiene que dar un total de 250,5 litros. Y si no da, a revisar las cuentas. Pero el procedimiento está bien. Bien, da bien, dice acá el compañero. Entonces, así sería. Si no daba, hay que revisar las cuentitas, ¿sí? Porque el procedimiento, esta manera de resolver, que puede no ser, no es la única manera, me pareció más sencillo para resolver de esta manera, así que lo resolví de este modo, ¿sí? El punto 16 dice: un terreno se remata dividido en 16 lotes iguales. Hay 16 lotes iguales. Bueno, no vamos a dibujar todos los 16 lotes, pero bueno, hay 16 lotes, ¿sí? Bueno, supongo que ahí hay 16. Ahí tenemos un total de 16 lotes. O sea, acá supone que estos son los terrenos. Lo dibujado así, no tiene por qué estar así, pero bueno. Lo puse en hileras, pero no importa. Hay 16 lotes, dice, y un terreno se divide en 16 lotes. ¿No? El terreno se divide, todo esto el terreno, se divide en 16 lotes, que como decir, se divide en 16 partes iguales, ¿sí? Si quieren, no sé, pueden dibujar algo así, empezar a dibujar. Acá tienen que entrar 16 lotes, ustedes dibujen como ustedes quieran. La cuestión es que yo tengo que fraccionar, tengo que hacer un esquema, un dibujo, algo que esté dividido, ¿sí? En 16 partes. Bueno, iguales. La cuestión dice que se presentan 3 interesados. El primero interesado adquirió un cuarto de los lotes. A ver, ¿cómo hago eso? Si yo tengo 16 lotes, en total, el primer interesado dice que adquiere un cuarto de estos 16 lotes. Entonces, ¿cuántos lotes adquiere? Es multiplicar. Siempre que le digan, esto es 2/3 de aquello, esto es un cuarto de aquello, esto es 3/5 de aquello. ¿Cuánto es? Se multiplica esa fracción que le estén indicando por ese total, ¿sí? Entonces, si este dice que este interesado, que esta persona compra o adquiere un cuarto de los 16 lotes que hay, lo que tengo que hacer siempre es multiplicar, ¿sí? Si ustedes tienen, qué sé yo, 3.000 pesos y gastan las dos, ¿no? O 3.000 pesos y gastan las 2/3 partes de los 3.000 pesos, ¿cuánto han gastado? Bueno, si te está diciendo que gastan las 2/3 partes, es multiplicar por 2/3. Siempre que yo quiera saber cuánto es esa cantidad, tengo que multiplicar, ¿sí? Entonces, los 2/3 de 3.000 pesos es multiplicar por 2/3. ¿Sí? Entonces, si esta persona había 16 lotes, dice que compra un cuarto de esos 16, quiere decir que tengo que multiplicar por un cuarto. O por la fracción que le dé, ¿no? Que les indique. ¿Estamos de acuerdo? Siempre es multiplicar por la fracción. Bueno, multiplico, simplifico. ¿Se acuerdan que en la multiplicación de fracciones se puede simplificar? ¿Se acuerdan cómo no? Multiplico derecho, puedo simplificar, esto se puede simplificar así. Bueno, si no, multipliquen y van a ver que le queda así. ¿Se entiende, verdad? Si saben eso. Cruzar esto con esto, simplifico. O si no, multipliquen 1 por 16, después lo dividan. Ahí está. Este primer interesado, ¿cuántos lotes ha comprado? ¿Con cuántos lotes se quedó? ¿Sí? Multiplico por un cuarto y ahí obtengo. Esta es la cantidad de lotes con la que se queda este primer interesado. Dice que el segundo interesado adquiere un quinto, un medio, dice. La segunda persona adquiere un medio. Un medio siempre es la mitad. Ya tienen que ir dándose cuenta que un medio siempre es la mitad. Sabiendo que un medio siempre... El segundo
adquirió un medio de los lotes. Un medio siempre del total, de los 16 lotes. Simplificando, perdón, este es 8, saco la mitad, 8, queda 8. ¿Sí? 8 por 1, 8, dividido en 8, 8. El segundo va a adquirir 8 lotes. ¿Sí? El primero, ya sacó el segundo. Y aparece un tercer interesado que va a adquirir 1/8 de los lotes. 1/8 de los lotes de 16. Simplificando, saco la octava. 1, 2. Sería 2, ¿no? 2 lotes. Ahí está. 1/8. Ahí es simplificado, lo dividido. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la cantidad de lotes que adquiere cada uno de estos interesados. ¿Lo ven? Es de una forma más práctica, más sencilla, me parece lo más elemental, ¿sí? Para resolver. ¿Y qué pedía? Bueno, el enunciado decía cuántos lotes adquirió cada uno. Bueno, ahí está la cantidad de lotes que adquiere cada uno. Y después pregunta después, ¿cuántos lotes quedaron sin venderse? Porque se han vendido estos, ¿y cuántos lotes quedaron sin venderse? Bueno, lógico, tengo que sumar, ¿verdad? Sumo acá cuántos lotes se han vendido, veo cuánto es la diferencia. ¿Sí? A ver, sumemos, 8 son 12. ¿Cuánto es? 8, 12, 14. 14 tengo un total, ¿no? 14 vendidos. Bueno, son 14 vendidos, pero yo quiero saber cuántos se han vendido o cuántos han quedado. ¿Cuántos quedaron sin venderse? Bueno, si hay 16 lotes y se han vendido 14, sería que quedan 2. ¿Bien? Quedan 2 lotes sin vender. Sin venderse. ¿Lo ven? Me parece una manera más práctica, fácil de resolverlo. Bueno, me interesa que le quede más que nada en este ejercicio esto de lo que hablamos de las fracciones, que cuando queremos decir que, qué sé yo, he vendido 3/5 de lo que tenía. Bueno, ¿cuánto es 3/5? Multiplicada por 3/5 y vas a ver cuánto es. ¿Sí? Eso vale para cualquier tipo de ejercicio donde uno tome una fracción de algo. La 2/3 parte de la población, tal cosa. ¿Cuánto es la 2/3 parte? Multiplico 2/3 por la población, por la cantidad de población. Obviamente hay que conocer el total siempre, ¿sí? ¿Sí? Así se hace. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, y después vienen esos ejercicios que vienen ahora. Entonces, retomando el punto 17, ¿sí? Tenemos que saber qué es una fracción equivalente. Y una fracción equivalente es cuando yo al numerador y al denominador lo multiplico, por ejemplo, por un mismo número y obtengo, ¿sí? Esa nueva fracción que obtengo es equivalente. Si yo multiplico por 3, arriba, siempre por el mismo número, 2 por 3, 3 por 3, todas estas fracciones son equivalentes. Y como se darán cuenta, puedo armar infinitas fracciones equivalentes, porque puedo multiplicar por 8, por 100, por 1000, por 1.000.000, por lo que yo quiera. ¿Sí? Entonces, esas fracciones que vamos obteniendo, todas son equivalentes entre sí. Equivalente, 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 todas. Porque cada una de estas se llega a la otra haciendo algún tipo de operación. ¿Ves? Esta llego a esta multiplicando por 2. Esta llego a esta, si esto lo divido por 3, llego a esta. Estos son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Volviendo al apartado 17 que dice verdadero o falso, dice fracciones equivalentes representan un mismo número racional. Estas son fracciones equivalentes. Borramos. Pongamos el ejemplo que me dio recién. No lo voy a dejar, ahí está. Esta es una fracción equivalente, ¿sí? Que es un número, es también un número racional. Dice acá, las fracciones equivalentes, no dice dice fracciones equivalentes. Por ejemplo, 2/3, si tenemos un ejemplo de una fracción equivalente, multiplicamos por 2, creo que es el ejemplo más sencillo, más simple.
y 6, ¿ves? Por ejemplo, ahí tengo dos fracciones que son equivalentes. Dice, representan un mismo número racional. Sí, esto de alguna manera, si yo represento esto, estas dos cantidades representan lo mismo en realidad. ¿Se acuerdan en el colegio cuando pintaban? Cuando le hacían pintar esto, representaban en la escuela, hacían esto, ¿no? En la escuela tomaban la unidad y lo dividían, a la unidad dividían en 3 partes iguales. Esta es la unidad, lo divido en 3 partes iguales, supongamos que todos estos son iguales, ¿sí? Y de estas 3 tomamos 2. Que es equivalente a esta unidad, fíjense, voy a tomar acá esta unidad, la divida en 6 partes iguales. Ahí está el 6, ¿ves? 1, 2, 3, 6. Hay 6. Y pinte, ¿cuánto dice? Ahí no divido mal ya, ¿no? Tome 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tome 4 partes iguales. ¿Qué he dividido mal acá? Esperen que me he perdido acá. A ver, va de nuevo. Sería, tenemos 3. Pinto 2. Ahí está, sí, ahora sí. Pinto 2. Si esta misma unidad lo divido en 6 partes iguales, ahora sí, y tomamos 4 partes, ¿sí? 1, 2, 3, ahí está. O sea, es el mismo esquema, es la misma fracción. Entonces son equivalentes. ¿Lo ven? Es lo mismo, por eso se dicen equivalente. Decir, me he comido 2 tercios de una torta, es equivalente a decir, me comí 4 sextos de una torta. Es la misma cantidad, representa la misma cantidad porque son fracciones equivalentes. El punto B dice, todo número entero es un número racional. Eso ya lo dije yo. ¿Qué contestan ahí? Todo número entero, pongo un número entero, 8 menos 17, es un número racional. ¿Qué dijimos de los números racionales? Que tiene que, claro, o sea, que eran los que se podían expresar como fracciones. Entonces sí es cierto, es verdadero. Todos los números racionales, los enteros, inclusive los naturales también, ¿sí? Naturales, 0, 1, ¿sí? 8, 6, 1, todos esos números también tenemos un denominador 1, por lo cual son racionales. O sea que sería verdadero. A todo punto de la recta numérica le corresponde un número racional. No. Ahí estaría bueno complementar con los números irracionales. Todavía no hemos llegado a los números irracionales, pero les voy adelantando un poquitito. Miren, los números racionales, dijimos, son los que se pueden expresar como fracciones. Y después están los números irracionales. Al revés ahora. ¿Cuáles son? Si los racionales son los que se pueden expresar como fracción, ¿cuáles serán los irracionales? Son los que no se pueden expresar como fracción. Como por ejemplo, así se simboliza, ¿no? Así. Como por ejemplo, algunos de los números irracionales son, por ejemplo, el famoso número pi que lo veíamos en el secundario. ¿Se acuerdan el famoso número pi? Que decía 3,14, que después tiene infinitos dígitos decimales, no periódicos. No es que esto es 14, no, esto sigue. Van alterando acá los dígitos, pero no entra en un ciclo de repetición, ¿no? Van apareciendo números, pero no entra en un ciclo de repetición, no tiene un periodo ahí. El famoso número pi es un número irracional. También, no sé si lo ubican ustedes, el número e, también es un número irracional. Más o menos de la misma familia, 2,7, y después tiene muchos dígitos más que no son periódicos. Y después, también números irracionales conocidos, son todas esas raíces, chicos, que no da exacto. Vieron que alguna vez tomó la calculadora y sacó una raíz que le daba un montón de decimales y ha sido horrible el resultado. Bueno, esos son irracionales. Saquen con la calculadora la raíz de esto y van a ver que le queda un montón de decimales.
Y no es que sacan la raíz y son decimales periódicos, no, le quedan muchos decimales, ¿sí? Saquen con la calculadora la raíz ahí, ya le pongo alguno, ¿ves? 2, 13, ¿ves? 62, van cambiando, se van alterando. No es como lo que habíamos estudiado antes, donde había un ciclo donde se repite, ¿no? 2,5, 5, donde estos números decimales eran periódicos. Estos no son periódicos. Tienen infinitas cifras decimales, pero son no periódicas. Los irracionales tienen infinitas cifras no periódicas. Todas esas raíces que no me da exacta, que no me da un valor exacto, vamos a decir que son números irracionales, ¿sí? Todas las raíces esas que no dan un valor exacto. Bueno, entonces esos son los números irracionales. Entonces, racionales son los que se pueden expresar como fracción y los irracionales son los que no se pueden. Esto no hay manera que me quede, no puedo escribir como fracciones porque no tengo un periodo de ciclos donde los decimales se empiezan a repetir. Así que son irracionales. Bueno, y en la recta numérica justamente está conformada. En la recta numérica están los números reales y los números irracionales. O sea, es como que eso conforma la recta, el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales está conformado por esos dos conjuntos, los racionales y los irracionales. Ahí están todos. Esos son todos los números reales, que es lo que ustedes estudian en el estudio secundario, ¿sí? Entonces, en la recta numérica, a cada lugar de la recta numérica yo pongo un lápiz acá, bueno, ahí le corresponde a ese espacio, ese lugar, ¿sí? Este punto le corresponde a un número que puede ser racional o puede ser irracional. Si acá es 1, y yo pongo el lápiz acá, estoy en 1, 1 es racional, ¿eh? Pero si pongo el lápiz acá, no sé, poner por acá, y ahí es 3,14, ahí está el número pi, ya es un número, o sea, es un número irracional. Quiero decir con esto que a cada punto de la recta numérica le corresponde un número que es o racional o es irracional, ¿sí? Cualquiera de estos dos. Entonces, contestando esa pregunta, vamos a decir que esto es falso, ¿eh? Dice, a todo punto de la recta numérica, dice acá el enunciado, le corresponde un número racional. Falso, no, porque puede corresponder un número irracional. Acá puede ser, no sé, raíz de ahí, por ejemplo, así. ¿Sí? Así que es falso. Si A y B son números pasando al punto D, si A y B son dos números enteros, primos, distintos, entonces A y B es una fracción irreducible. Exactamente. Sí. Si se quiere, es una definición, si se quiere, ¿no? De fracción irreducible. Yo ya le expliqué recién lo que es una fracción irreducible, que es cuando empiezan a dividir la fracción de tal manera que llega a una fracción que ya no se puede simplificar más, que ya no se puede reducir más. Entonces, si tenemos una fracción, dice el enunciado, si A y B son números primos distintos, números primos, siempre, eso también, ¿no? Siempre que llegamos a una fracción, ¿sí? De alguna manera esos números no se pueden simplificar, estos no se pueden simplificar más, eso ya lo dije, ¿no? Bueno, si A y B son números primos, imagínense en qué primo puede ser, el 2, el 3, el 7, que también ya lo habíamos estudiado, dice distinto, entonces A y B es una fracción irreducible, tal cual. Esto es una fracción irreducible, porque a ver, ¿por qué es irreducible? Repito, si A y B son números primos, esa fracción es irreducible. ¿Por qué? Porque para reducir, para simplificar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir a este número y a este número por un mismo número. Y si estos son números primos, no voy a tener números en comunes para dividir, salvo que lo divide en 1, pero no simplifico dividiendo por 1. 2 solamente puedo dividir por 2 y por 1. 3 solamente puedo dividir por 3 y por 1. No encuentro un mismo número en común para dividir. No tengo más divisores. Entonces, si se acuerdan cuáles eran los números primos, 2, 7. A ver, ¿cómo eran los números primos? Teníamos el 2, el 3. ¿Qué más teníamos? 2, 3, 5, 7. Son algunos. Estos son algunos. ¿Ves? Cualquiera de estos números primos, con cualquiera de estos yo puedo armar fracciones. Por ejemplo, 3 quintos. Puedo hacer distintas combinaciones. 7 sobre 11. Bueno, cualquiera de estas son irreducibles. Porque 3 solamente lo puedo dividir por 3 y este por 5, nada más, no puedo simplificar más. 7 y 11
tampoco se puede simplificar. Este se divide por 7 y este por 11 y nada más. No puedo dividir por más números en común. Entonces puedo hacer infinitas combinaciones acá porque esto después sigue y todas estas fracciones siempre van a ser irreducibles. O sea que esto es verdadero. ¿Qué más dice? Todo número con infinitas cifras decimales es un número racional. No vamos a hacer todo, chicos, porque quiero seguir, ¿no? Todo número con infinitas cifras decimales. ¿Cómo es eso de infinitas cifras decimales? Infinitas cifras decimales. Ojo, que hay... O sea, yo cuando le hablé recién de los decimales, yo decía que 0,5 es un decimal exacto. Tenemos como decimales, tenemos el decimal exacto, 0,5, que es un número finito. Decimal finito, 0,5, 1,8, todos estos son números, no importa que sea negativo. 8,6, todos son decimales finitos. Estos son decimales finitos. Decimales finito. Finito porque finito, tiene un final. Termina ahí en 5, en 8, en 6. ¿Sí? Puedo agregar más 0 si queréis, pero tiene un final. Y después tienen los decimales infinitos. Cuando hablo de infinitos se refiere a los dígitos decimales. ¿Ves? Como el ejemplo que dimos recién del 0,2222, creo que lo dimos ese ejemplo, ¿no? Que es un número periódico. ¿Sí? O 1,35 y el 5 se repite en forma periódica. ¿Ves? Estos tienen decimales infinitos también. ¿Sí? Estos tienen decimales finitos, pero son periódicos. ¿Ves? 2, 2, 2, 5, 5. Estos son decimales periódicos. ¿Sí? Son ejemplos de periódicos. 2, 2, 2. Infinito, porque tiene 2, 2, 2, se va hasta el infinito. Periódico, porque entra en un periodo de repetición. Y después están los decimales también infinitos, no periódicos. ¿Cuáles son esos? Y bueno, los irracionales, como pi, por ejemplo, que es 3,14, tomen la calculadora y vean cuánto da pi. 3,14, después sigue un montón. Saquen la raíz cuadrada de 3, por ejemplo. ¿Cuánto le da esa raíz? Una barbaridad de decimal. Tomen, si tienen la calculadora ahí a mano, vean. Le va a dar un montón de decimales. ¿Cuánto da, por ejemplo, esta raíz? ¿Cuánto da? ¿Lo tenéis? En cambio, ¿cuánto queda eso? 1. Sí. 44. Ah, bueno. Me muero acá, sí. ¿Qué más? 22. Miren, me va dictando. Fíjense en cómo cambian los dígitos, Van cambiando los dígitos. 57. 57. 57. Van cambiando y así. No entra en un ciclo. Entonces, tiene infinitas, sí, porque no termina acá. La calculadora le va a mostrar hasta donde le dé el cuero. Después ya no puede. ¿Sí? Pero son infinitas, son decimales infinitos, pero no son periódicos. Bueno, entonces con eso ven que estos puntos se resuelven apoyándose en la teoría. Dice, entonces respondiendo contestando la pregunta, dice, todo número con infinitas cifras, ¿dónde estoy? Todo número con infinitas cifras decimales, serían estos que están acá, todo número con infinitas cifras decimales es un número racional. No todos. Para que sean racional tenemos que estar acá. Tenemos los decimales infinitos, periódicos son los que son racionales. ¿Por qué? Porque estos, el 0,2, que lo puedo expresar así, en forma abreviada, simplificada, lo puedo poner como 2 sobre 9, o sea, lo puedo convertir a fracción. Pero estos no hay manera. Entonces falso. La respuesta correcta es falso. No todos, solamente algunos. Los decimales infinitos periódicos son los únicos que se pueden, que son racionales. Los decimales infinitos no periódicos no son racionales, porque no se pueden expresar como fracción. Estos serían, estos que están acá en realidad serían, ¿quiénes son estos? Estos son los irracionales. Son irracionales. Bueno, hay muchos más ahí todavía, pero bueno. Hacemos este último punto entonces,
el punto, este viene a ser el I. Dice si A y B son números enteros positivos, así se ponen enteros. O sea, A pertenece a los enteros. Se tienen que ir familiarizando con este tipo de simbología porque lo van a usar una barbaridad cuando ya ingresen a la facultad en las materias. ¿Ve? A pertenece a los enteros, así se lee esto. B pertenece a los enteros. Son símbolos matemáticos. ¿Ves? Esto quiere decir pertenece. A pertenece a los enteros. O sea, A es un número entero y B es un número entero. Dice, entonces si pasa esto, si A es entero y B es un entero, entonces dice acá, enteros positivos, ¿no? Positivos, son enteros positivos, porque después están los enteros negativos. Entonces dice que menos A sobre menos B, ¿dónde estoy? Menos A es un número racional negativo. Si simplificamos, me queda A sobre B. No, es falso, ¿verdad? Es falso. Si yo tengo en el numerador, volviendo a ejemplos con números, que a veces con los números ahí los chicos lo entienden más cuando vamos, ¿no? En forma, porque de forma genérica, con letras. Si yo tengo menos 2 y tengo menos 3, simplificando me queda 2/3. Lo que dice acá, que si A y B, vamos a suponer que esto sea A y B, son números enteros positivos, entonces ahora lo ponemos opuesto, o sea, menos 2 y menos 3, o sea, armamos una fracción, digamos, donde el numerador es negativo y el denominador también es negativo. Entonces dice A sobre menos A es un número racional negativo. No es negativo, es positivo. Porque tengo menos arriba, menos abajo, menos dividido por menos más. O sea que ese es falso. El J dice 3 es un número real, racional, entero y no negativo. Acá marcado como verdadero. ¿Será cierto? Acá el compañero dice que el J, ¿no? Dice que 3, hay que decir si es verdadero o no. Dice que 3 es un número real. ¿Es real? Sí, porque estamos dicho que los real están conformados, si ponemos a todos los racionales y a los irracionales en la misma bolsa, tenemos los números irracionales. Entonces sí, 3 pertenece a los reales, por supuesto, está en la recta numérica. Sí. Después dice, racional. ¿Es racional? Sí, también, porque abajo puedo poner un 1 invisible, entonces lo puedo poner como fracción. Entonces también es racional. Y después dice, ¿qué más dice? Entero. ¿Es entero? Sí, también es entero. No es decimal, es entero. Y por último, dice que es... ¿Dónde estoy? No negativo. Sí, es verdad, es no negativo. O sea que está bien, ha contestado bien. Es verdadero. Bueno, listo, chicos.